Una voz que ha retratado por años la picardía y la lucha de nuestro pueblo. Este hombre es una de las figuras más importantes de nuestra música y ha logrado trascender a Latinoamérica gracias a sus letras de profundo contenido social. Aún así, es una de las personas más humildes que hemos tenido la dicha de entrevistar en este programa. Bienvenidos a Mi Vida, Mi Historia con Carlos Mejía Godoy. Acompáñenos. Sus manos toscas para las tareas duras que demandaba la elaboración de marimbas, oficio de su padre, lo condenarían a la soledad, pero al mismo tiempo le darían un consuelo majestuoso. Se me caían las cosas, no tenía capacidad para hacer un nudo, para sostener una cosa, es decir, era un poco inseguro y eso me creó algunos problemas. Pero ¿por qué digo yo que es paradójico? Porque eso creó en mí el empeño del estudio. Mientras mis hermanos tenían habilidades con las manos y le ayudaban a mi padre en las cosas artesanales en las que yo no funcionaba, me gustó la historia, me gustó la literatura, me gustó la gramática. El rústico y pequeño Somoto, ciudad donde nació el 27 de junio de 1943, conspiraba con sus paisajes florecidos de verdor y sus populares y peculiares personajes para desarrollar la inventiva de aquel pequeño, que pronto inició a escribir sus canciones y a exhibirlas en las veladas de aquel poblado, donde la energía eléctrica, la televisión y hasta el agua eran un lujo. De tal manera que cuando llegué a la secundaria en el Colegio Salesiano de Granada, ya yo había empezado a sentir esa necesidad de comunicarme a través de la conversación, y poco a poco, igual que Luis Enrique en su colegio, fuimos participando en las manifestaciones culturales del colegio, y de ahí pasamos lentamente, casi sin darnos cuenta, a asumir ya una vocación. Él se empezó a enamorar de los aplausos y a destacar en el colegio por su participación artística y su gran talento narrativo. Inicia a estudiar Derecho en León. Ahí, en busca de ayudar a sus padres con los gastos que implicaba su formación universitaria, llega a una radio local. Se llamaba Radio Atenas, empiezo a leer versos, empiezo a hacer programas culturales y entro a hacer los programas picarescos, los programas que tienen que ver con los personajes. Y como León es un hervidero de íconos callejeros, yo me daba gusto hablando y comentando y platicando con ellos y sacando las primeras ideas para las canciones. La carrera de Derecho no le da las satisfacciones que desea. Se marcha a Managua a estudiar periodismo y pronto llega a Radio Corporación, donde crea el personaje Corporito, un campesino que hace uso de la sátira y el doble sentido para denunciar los abusos del régimen somocista instalado en el poder desde los años 30. Corporito fue mi primera experiencia como creador de parodias desde Radio Corporación. Radio Corporación pasó a ser mi primer hogar de la radiodifusión. Después de haber trabajado en Radio Mundial, Radio 1000, otras emisoras. Pero en Radio Corporación, don Fabio Badea Mantilla me abrió las puertas y me dijo: usted tiene un espacio aquí donde volcar toda su capacidad creativa. Y ahí en la radio, mientras yo hacía Corporito con Otto de la Rocha, con el Indio Panterrosa, ahí un trabajo colectivo, ¿verdad? Y atacando la dictadura, ahí también empezó a hacer mis primeras canciones. Fui multado, fui amenazado muchas veces. Porque era un programa que lo escribía Carlos y a veces yo le ayudaba a hacerlo también, de sátira política, ¿verdad? Pero dura. Una sátira política dura, donde Carlos le daba directamente en la nuca a los políticos de esa época, ¿verdad? Y creo que incluso en esa época fue la primera vez que un programa y un personaje de la radiodifusión tuvo la primer multa que se impuso aquí en Nicaragua. Comprende que la música es lo suyo y aunque sus padres se oponían en un principio a que abandonara la universidad, terminaron aceptándolo. Al fin y al cabo,
toda su familia por muchas generaciones se habían dedicado al arte y sabían que era imposible decirle que no a ese llamado. Lo que no sabían don Chale Mejía y doña María Elsa Godoy es que su hijo estaba a punto de enfrentarse más directamente al régimen, con el lanzamiento de su primer disco A Flor de Pueblo y obras posteriores en las que músicas como la Misa Campesina se convirtieron en el eco de los oprimidos y tuvieron un respaldo masivo. Alforja campesina pinolera, sos el mero escapulario de mi tierra. Cuando vienes del pueblo bien cargada, me pareces a una indita embarazada. Alforja campesina proletaria. Cantos posteriores serían aún más directos en contra del régimen. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? Empieza una etapa amplia de reconocimiento nacional y pronto el nombre de Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina, sus compañeros de canto, serían reconocidos en el mundo entero.